Bueno, arranco una nueva emisión de Mateando acá, en vivo, Mateando con Alex. Acordate de seguirme en Instagram en esta cuenta y en YouTube también que están subidas las entrevistas, los programas están subidos. Así que en YouTube, Mateando con Alex Paul, están todas las entrevistas que hasta el momento hice. Y bueno, hoy voy a hacer voy a tener una charla con un colega, amigo, compañero, que la semana pasada era la idea de hacerlo. Y bueno, por motivos laborales y personales no pudo ser. Obviamente acá el matecito, ¿no? Acompañándonos la tarde. Contame vos, dejá en los comentarios cómo tomás el mate, dulce, amargo, qué yerba usás. Bueno, también paso chivo de 2 de la noche, @2.lanoche en Instagram. Seguinos, compartí nuestros videos. También que en mi cuenta personal está la lista de reproducción de todos los programas de 2 de la noche. Todo sobre cine, música, shows, teatro. Los lunes de 22 a 23 horas en Sónica Más, www.sonica.com.ar o en YouTube Sónica Más, y podés ver el vivo, dejar tus comentarios, dejar temas de conversación, lo que quieras. Siempre estamos ahí atentos a las redes para, para interactuar, ¿no? Alex Paul Dibujo, seguime en Instagram, Alex Paul Dibujo, los mejores diseños y dibujos, artesanías de mi mano. Eh, Acuérdense del 31, paso data también, y ya comienzo con Edu. El 31 de mayo, de 5 de 17 a 19 horas, voy a estar en el Centro Cultural Marcó del Pon, Artigas 202, al lado de la Estación Flores, pegadita, que voy a estar haciendo todo argentino, una exposición de arte, y con el grupo de teatro Aguara, que también me podéis seguir en Instagram, @grupo de teatro _Aguara, voy a estar con Yerba, que es una obra de mi autoría, una comedia dramática súper entretenida, así que invitad a la gente, invitad a tus amigos, parientes, amantes, enemigos, pero invitad a todos, que es entrada libre, salida a la gorra ese día, que es sábado 31 de mayo. Bueno, seguinos, @grupo de teatro _Aguara, que ahí está toda la info, todo lo que, los reels, todo lo que tenés que saber para ese día. Bueno, ahora comienzo con Edu. A ver. Ay, perdón, ahí está. Voy a dar vuelta a la cámara. Ahí está. Hola Edu, ¿cómo estás? Hola Alex, ¿qué tal? Gracias por venirme a buscar en esta tarde con tu programa Mateando, por encontrarme acá en la cocina de casa, por tomar unos mates. Realmente una alegría. Bueno, el gusto es mío. Y bueno, esta entrevista la íbamos a hacer hace una semana, pero bueno, como dije, por motivos personales y laborales no pudimos. Contame qué estás haciendo actualmente con toda la movida de la radio y del cine también, proyectos nuevos, gente nueva, contactos nuevos. Bueno, es un momento bastante efervescente de producción porque, como le decías a todos tus escuchas recién, te estoy acompañando desde hace ya 2 años. Esta va a ser la tercera temporada con 2 en la noche en Radio Sónica en la ciudad de Buenos Aires. Pero también arrancamos esta semana, precisamente este martes, en el mismo horario en que hacemos 2 en la noche, que es de 22 a 23 horas, con un programa nuevo en una emisora nueva. Ah, sí, radio abierta. Me olvidé decir, pasar el chivo, que también síganos en Instagram, @argonautas25. Así como suena, 25 con número y argonautas todo minúscula. Argonautas. ¿Por qué el nombre argonautas? Bueno, hay una referencia bastante lineal a los argonautas, o sea, a estos personajes de la mitología griega que, que eran navegantes, que iban en búsqueda de una posibilidad, de un sueño, de héroes, de guerreros, que trataban de construir su identidad, una identidad cultural, también una identidad política, Sí. tratando de hacerlo de la manera en que se movilizaban en ese momento los medios de comunicación, que era a través del mar, a través del O sea, maremoto. vendrían a ser como de la época más o menos de los vikingos, ¿puede ser? No, estás O bastante lejos de los vikingos. antes. Ah.
los vikingos tuvieron su presencia histórica en la Alta Edad Ujú. Media. Estamos hablando del siglo VIII, del siglo Sí, sí, sí. IX, de la era cristiana, y los argonautas eran personajes de la literatura Sí. Ah, mucho después. y de la mitología griega, mucho antes. Mucho O antes, sea, perdón. Ah, estamos mucho antes. hablando Sí, porque yo con el tema del tiempo no. por lo menos entre Bueno. 6 Ujú. 7 y quizás 8 siglos antes de Bien. Cristo. Y este programa, ¿qué trae de nuevo? Bueno, va a ser también cine, pero también música. Lo que ¿Cuál es trae de nuevo este programa es que el ambiente, digamos? propone un viaje, propone una navegación, como los argonautas. O sea, Sí. los argonautas eran marineros que iban en esa nave, en el Argos, Ujú. a través del mar. ¿Qué invitados, por ejemplo, para adelantar tenés? ¿Tienen previstos? ¿Tenemos previstos? No Ajá. podemos adelantar Adelantar. eso porque además, por una cuestión de Ujú. metodología de producción, los invitados se van confirmando semana a semana, entonces de pronto podemos decir gente que puede llegar a estar y que después no está, o que se adelantan o que se retrasan. Sí. Lo que sí, El cine va a estar, ¿no? Como tema principal el cine, que bueno, que vos estás metido con el cine esto. siempre está porque uno no puede contra su naturaleza, o sea, todos nosotros yo personalmente, visceralmente, soy un hombre de cine, o sea, Ujú. formado en la industria cinematográfica de toda la vida, desde joven, o sea, trabajando más de 30 años Ujú. en cine en Argentina y en coproducciones extranjeras. Primero como técnico en áreas muy específicas, en caracterización, en maquillaje, después en dirección de arte, después como guionista y desde hace un año ya como director de cine. Perfecto. Y bueno, hiciste el estreno, estuviste obviamente presente en el estreno de la película Yerba, de la cual protagonizo. Y contame un poco cómo fue la realización de esa película, si van a haber más estrenos, qué te dejó a vos el estreno y la gente, cómo fue el recibimiento de la gente. La realización, como suele ser siempre en cualquier producción de cine independiente, fue, si se lo puede decir con esta palabra, una aventura. O Ujú. sea, un lugar donde uno trabaja desde una historia, desde un guión y desde posibilidades materiales concretas Sí, de poder materializar ese guión en producción audiovisual. Eso en este país, cuando uno hace cine independiente, y en cualquier país, cuando uno hace cine independiente, está sujeto un poco al acaso, a lo que suceda, a lo que se vaya resolviendo en el momento. o sea, suceden cosas a veces que uno no tiene previsto y bueno, tenés que Cosas, solucionarlo y agregar o por ahí sale mejor. A veces te ha pasado que por ahí sí, hay cosas que no salieron sí, como, obviamente, como sí, uno planea. siempre uno trata de que las cosas salgan mejor de Ujú. lo que están planeadas o de lo que están dibujadas en un guión, ya sea un guión literario o un guión técnico, donde digamos, uno despliega los recursos que tiene Sí, para hacer cine con un plan de rodaje. Ese plan de rodaje a veces se puede cumplir o no en función de esa materialidad, o sea, de tener esos elementos, esos recursos, esas personas, esas locaciones, ujú, o no tenerlas. Cuando uno no las tiene, por supuesto, sin traicionar la historia, que es el esqueleto, digamos, ujú. es lo que sustenta el sueño que después se convierte en cine, digo, sin traicionar eso, uno tiene que encontrar recursos alternativos para que, por supuesto, mejoren ese proyecto. Perfecto, entiendo. ¿Y cuál ha sido el mayor obstáculo que presentó esta realización desde el día cero hasta el día que, bueno, fue el estreno en la Biblioteca del Congreso de la Nación, en la sala Leonardo Fabio? Por suerte, o si se quiere, mejor dicho, desde mi particular como visión, gracias a Dios, no hubo grandes obstáculos. Quizás el mayor de ellos fue poder eh, encontrar algunas personas específicas que encarnen determinado personaje. Ujú. Una vez resuelto esto, que es un tema de casting, ¿no? O sea, Sí. una vez que uno encuentra a esas personas que le ponen el cuerpo a la historia, después la historia transcurre y Sí. son solamente cuestiones de estética, Pero es difícil cuestiones de encontrar por ahí luz. los perfiles, ¿no? O sea, para vos fue difícil, para... No en esta historia en Ujú. particular, porque es una historia muy lineal, digamos, es la historia eh, trágica, si se quiere,
de un personaje, uno solo, que es el protagonista, en este caso Julián. Los otros personajes que giran en torno a la historia de este muchacho que viene a Buenos Aires son personajes aleatorios. Sí, Entonces no es tan difícil poder componer ese universo de personajes aleatorios, salvo en un solo caso, en un solo personaje, que tuvo que desarrollar, digamos, una dramaturgia más intensa, o sea, o más jugada, si se quiere, desde la apuesta actoral, y que por suerte conseguimos a un actor ujú, muy sólido que ujú, pudo hacer esa escena que es muy difícil. sí, Quizás es la escena que cataliza toda la sí, sí. historia. ¿Y qué cambiarías vos de la historia o de la película hoy en No, día, ahora? ¿Qué dirías? Bueno, ahí estuvimos flojo no, o yo cambiaría esto, me arrepiento tal cosa. ¿Hay algo que te no, hace no me ruido? arrepiento de nada, por supuesto, estoy muy contento con lo que se logró como equipo y con lo que yo particularmente logré como eh, conductor. En definitiva, un director no hace más que ir guiando un camino de cosas que se mueven solas. El cine no es una acción en la cual haya un creador, ya sea guionista o director, o productor, en el caso de que sea quien pone los recursos Ajá. materiales, que hace todo y que decide todo. En el cine hay muchas partes que sumadas en una sinergia muy particular, teniendo en cuenta la luz, el cine no es más que fotografía, teniendo en cuenta la luz, pueden llegar a hacer que eso se convierta en arte, hacer que eso se convierta en algo que permanezca más allá del momento en el que está pasando y quede para la posteridad. Entonces, la función del director es una función muy aleatoria, aunque parece la función decisiva y fundamental. Un director de cine es simplemente un espectador, es el espectador privilegiado, Sí, es el primero que ve ese sueño y el que tiene la posibilidad de direccionar algunas cosas, sugerir algunas cosas o asombrarse, inclusive el primero que se asombra ante determinadas cosas. El director en ese punto no cambia nada, simplemente ¿Y, se y para, cuál es simplemente se para en el rincón más apropiado para ver lo que hay que ver en el momento en que hay que y cuál verlo. es la relación o qué opinás vos de la edición? Porque bueno, una vez me dijiste como que el editor, el que edita, por ahí te puede cambiar la película o arruinar Para o para bien bien o o para para mal. mal, exactamente. Un director es como una especie de pájaro con una sola ala. Y Ujú, un pájaro con una sola ala no puede volar, sí, necesita dos. Esa otra ala, ese otro aditamento que hace que algo cobre vuelo, o sea, que una película cobre vuelo, por supuesto que es la persona que le da la forma en cuanto a la unión, a la ujú, amalgama, al corte, a la fusión de distintos elementos que tienen que ver con la imagen o entiendo, con el muy bien. sonido o con la gráfica. Esto, por supuesto, lo completa siempre un editor, un montajista. No existe, no ha existido nunca en la historia del cine un buen director o un director célebre si detrás de él no hay un montajista talentoso. Entonces, hasta en este sentido, Ah, el inclusive, montajista sería el editor. hasta, claro, hasta en este sentido, inclusive, el director está limitado y el director sería como una especie de obrero de Ujú, toda esa estructura que es el cine. muy El bien, director depende, sí, claro que siempre. sí, de quien hace el armado final de una Y película. si tuvieras vos que hoy en día, por ejemplo, aconsejar una película o decir, bueno, no sé, decir con qué persona aprendiste más, qué película y qué persona sería La que... pregunta es compleja y apunta a respuestas distintas y muy largas que quizás no alcanzarían Ujú, para la duración de este programa. Pero voy a tratar de sí. resumírtelo de esta manera. Si vos me decís cuál es la lista No, no lista, sino una película que vos de recomiendes. directores o de Ajá. películas que te han impactado, que te han formado o que vos decís que son imprescindibles, o sea que le podrías recomendar a cualquier persona para que vea, porque si no la vida no sería la misma, sí, hay unas cuantas. No quiero ser injusto y dejar muchas Claro. afuera, pero hay películas que tienen que ver con Ujú, los momentos más
luminosos de la historia del cine, ¿Cómo cuál? del Decime siglo una, XX. a ver. Se me ocurre, por ejemplo, buena parte de la producción del neorrealismo italiano, Sí. donde figuras como Visconti, Fellini y particularmente, por mi gusto, por elección y por estudio, Pier Paolo Pasolini, son momentos culminantes que no pueden faltar en la visualización Ujú, de alguien a quien le interese el cine, esas películas. Y en el caso particular de Pasolini, bueno, por supuesto la trilogía de la vida, por supuesto Teorema, por ujú, supuesto el Vangelo Secondo Mateo, ujú, nada, o sea, es un mundo rutilante, si se lo quiere definir de alguna manera, muy poderoso, muy impactante, que va desde lo más sublime hasta lo más trágico. ujú, Y cuando digo desde lo más sublime hasta lo más trágico, digo esto precisamente, desde, no sé, el Evangelio según San Mateo hasta Saló. ujú. O sea, en ese orden, en ese rango, Saló es la película ese es un que tiene cine, escenas como muy fuertes, ¿no? bueno, ¿Qué opinas de esa película? dicen los que entienden que es una de las 2 o 3 películas más impactantes Ujú, de la historia del cine universal. O sea, si ujú. uno puede bancarse la proyección de Saló, significa que atravesó todas las barreras, que cruzó todos los umbrales, Sí, digamos que uno puede soportar algo que sería inenarrable desde el punto de vista del lenguaje sí, sí. y que a veces hay que acudir a la imagen para que eso pueda ser decodificado. Claro, sí, entiendo. ¿Y cuáles son los proyectos, bueno, de este año que tenés que querés hacer, que tenés planeado hacer? Ahí tenés más películas, Sí, cortometrajes. ¿Qué te sí, gustaría hacer? sí, por suerte sí. Estoy trabajando simultáneamente en Ujú. 3 proyectos eh, muy importantes y distintos. O sea, 2 de ellos de corte documental, 2 películas documentales. En una de ellas ya comenzamos con los avances de rodaje. Es la historia de un músico japonés que estuvo en nuestro país durante algún tiempo y estuvo En también dos de la noche, dos por de la noche estuvo. Latinoamérica. Le hemos hecho una entrevista en uno de nuestros programas. Bueno, ahora está radicado en Japón, por Pero supuesto, se viene para la Argentina, ¿no? y va a volver a Argentina en el mes de octubre, y nosotros ya comenzamos con la preproducción de este documental, que es un poco la vida Sí. de este músico y un poco también el relato de la fusión que hizo él entre escuelas musicales muy distintas, que nada tienen que ver ni geográficamente ni cronológicamente, y Ujú. que dieron como resultado una música de muchísima calidad, reconocida a nivel Ujú. internacional, y lo catapultaron a él a ser un compositor y un intérprete muy, muy Ahí solicitado de está. esta música. Eduardo, ¿cómo ves el cine hoy en día y la televisión? ¿Sos de mirar televisión? Mucho. ¿Cómo Me, ves el cine Me he hoy? pasado toda mi vida, desde los 18 ¿Cómo años ves la televisión hoy? hasta ¿Cómo te los... gusta? ¿Te parece decadente? No, no, yo no sé, no sería despectivo Ujú. en ese sentido, pero Pero digo, que no hayan producciones, por ejemplo, en la TV, en la televisión, ¿no? Viste que están las plataformas. Hoy en día es como que todo se sube, bueno, se realizan producciones en Netflix, en no Paramount, todo. cambia en cuanto a la esencia, Ujú, porque aunque las cosas se suban a las plataformas, aunque ujú. no se esté trabajando Claro. con los Pero mucha cánones. gente también quedó sin trabajo. ¿Cómo es eso? No, no Ah, mucha gente quedó sin trabajo, porque quizás, digamos, se recorta la cantidad de personal que integra sí. la planta de un canal de televisión o de una productora, Ujú. y no se está, digamos, viendo en un formato o en un lugar, o no se está produciendo en una forma en que tradicionalmente se lo hacía. Pero, de todas maneras, la producción en las plataformas, ya sea la producción casera como esta, por ejemplo, esta entrevista que vos me estás haciendo, o ya sea una producción desde una plataforma internacional, como sería, no sé, Netflix o la que sea, donde hay Claro. Ah, muchísimo vos decís que dinero, igual, claro, hay ganancia y la gente, bueno, sí trabaja, sin ¿verdad? lugar a dudas, porque Ajá. nadie hace nada por nada. Entonces, que haya cambiado el paradigma de desde dónde se produce y desde dónde se observa la imagen audiovisual. Sí. Antiguamente se lo hacía en televisión y ahora se lo hacen en las plataformas.
no significa que se haya dejado de producir, ni Bueno, sí, es verdad. significa se haya dejado de trabajar. Simplemente cambiaron los recursos técnicos con lo que eso se está haciendo. Y esto facilita algunas cosas, empeora otras. Claro. En definitiva, simplemente sacude un poco o mueve el piso de los lugares donde cómodamente se asentaba el establishment de la producción audiovisual en Ujú. el siglo XX. ¿Cómo ves el mundo, bueno, con todo esto que sucedió del Papa, Francisco? Bueno, ahora eligieron un nuevo Papa. ¿Qué pensás vos de todo eso? Si te tengo que hablar como director de cine, te diría que No, no, da, sino como vos como persona. O sea, vos como no puedo persona. escindirme lo uno de lo otro, no puedo escindir a la persona del director de cine. Diría que da mucha tela para cortar para Ujú. hacer muchísimas películas. O sea, Sí. realmente lo que ha pasado en los últimos Pero vos años. como saliendo del papel de director de cine, ¿qué pensás de todo esto? Bueno, la elección del nuevo Papa, ¿qué decís? Estamos a escasas, no sé, con 72 horas de la Ajá. elección del nuevo Papa. Pero te ves con buenos Mal, ojos, ¿no? mal Todo. puedo decir cuál sería mi opinión al respecto. O sea, hay cuestiones que necesitan un análisis muy Ujú. pormenorizado, muy minucioso de la situación, de la política vaticana, de la situación de la iglesia, del mensaje que Sí, detrás. O sea, son cuestiones de hilado muy fino y no se puede decir a la ligera esto es así o esto sí, es de esta entiendo. manera. Lo que sí se puede decir es que en un periodo muy corto de tiempo, para los 2000 años que tiene la iglesia, o sea, en un periodo muy corto de tiempo, que es un periodo de menos de 15 años, o sea, desde Benedicto para acá, hasta León XIV, este nuevo papa, eh, ha habido grandes crisis, grandes convulsiones, grandes planteamientos, grandes cambios Ujú. en esa estructura y cosas que se mueven de esa manera, que Sí. se sacuden de esa manera, por supuesto que traen Ujú. consecuencias. Y esto trae, o debiera traer, una reflexión y eh, lo veo desde dos lugares Sí. distintos. O sea, lo veo, te decía al principio, como director de cine, con la posibilidad de hacer Muchas cosas, muchas muchísimas, producciones, claro, muchísimas sí. películas. Y lo veo como persona que comparte la fe Si tuvieras que católica, hacer una película, por ejemplo, del Papa, bueno, a quién llamarías? ¿A qué actor llamarías? lo veo también, perdóname que te interrumpa en esta última respuesta, como persona que Ujú. comparte esa fe, la fe católica, como un momento de mucha conmoción y de mucha Muy angustia, bien. porque exige, digamos, tratar de saber dónde uno está parado en relación a Claro, lo que uno entiendo. ha creído durante toda la vida y en relación a lo que uno tiene que creer para el resto de la Claro, sí. eternidad. Entonces, esta es una reflexión al Bien. respecto. Bueno, te vuelvo a preguntar, si tuvieras que elegir a un actor o actores para que representen al Papa, a quién llamarías? ¿A quién? Esa pregunta es muy difícil porque uno tendría que pensar, ¿actores de dónde? ¿De qué De lugar? acá, de De Argentina. qué medio? Y la otra parte de la pregunta sería, ¿a qué papa? Si estamos hablando, Francisco, suponete. si estamos hablando que en un término de 15 años han cambiado varios pontífices, Francisco. a Francisco, eh, yo no sé, a ver, por una cuestión de physique du rôle, o sea, por una cuestión de parecido físico, hay algún actor argentino cuyo rostro se podría acercar un poco al rostro del cardenal Bergoglio, sí, claro que sí. Ujú. Eh, Tendría mis dudas en hacer esa película, quizás no la haría. Además ya la han hecho, Ah, ¿ya lo han hecho? hecho varias Ah, producciones mira. sobre la vida de Pero de Francisco, Francisco. Ah. sí, Y de y otros papas también, ¿no? Ah. realmente no me interesaría hacer Claro, no, no, esa no, no es producción tu. cinematográfica. Y sí, la verdad que no. Bueno, ahí veo que tenés. Ahí está, perdón. Eh, Tengo gatos, por sí, supuesto. ahí veo que tenés Son tres mi pasión. libros atrás tuyo. Decime que estás leyendo algo, qué recomendás a la gente que quiere. No estoy, Suponete, yo te digo, bueno, decime un libro para una novela para leer, ¿qué me recomendás? Ah. no estoy leyendo ninguno de estos Ujú. tres que están acá que Ah. estaba ordenando en este momento. Nada. ¿Qué novela me recomendás Suelo, o qué libro me recomendás para leer? suelo leer mucho y a veces leo una cosa y la dejo y empiezo a leer otra y así Sí. hasta que completo. O sea, soy una persona de lecturas simultáneas. No leo un solo libro, sino Ujú. que leo varios
y en algún momento me entusiasma más uno que otro y entonces, bueno, sigo leyendo ese hasta que lo termino o no, o lo cambio o lo dejo y así voy cambiando. En este momento, particularmente ayer Sí. comencé a leer un texto que nunca había considerado, o sea, sí, lo conocía, por supuesto, estaba en mi biblioteca, por supuesto, pero nunca había considerado ¿Qué en libro? ponerme a ¿Qué libro? leerlo y me puse a leer un libro de un escritor español de fines del siglo XIX, principios del siglo XX, un escritor muy representativo de la Ujú, generación del 98, de la literatura española. Me refiero a Miguel de Unamuno, ujú. y un libro, digamos, que no forma parte de los más conocidos o de los más leídos o de los más fáciles de leer Esos de libros, la si alguien producción de este quiere, autor, que se llama El sentimiento trágico de la vida. perdón que te corte, pero bueno, por el tema de tiempo, o sea, para aquí hacer corta. Esos libros, dónde se consiguen? ¿Se pueden conseguir? Todos los libros se pueden Pero en las, conseguir. ¿te vas a, a cualquier librería y están o cómo Sí, es? Ah. claro que sí. O sea, Bueno, perdón, vos, continúa. si vos No te querés digas- conseguir ese o cualquier otro libro, y más hoy por hoy que tenés tanta facilidad a través Ujú. de Internet, de Amazon, de un montón de buscadores, podés encontrar el libro que quieras leer. Y aún en el caso de que no lo encuentres, también tenés la posibilidad de bajarlo digitalmente y Sí. leerlo. Así que todos los libros se pueden encontrar cuando uno Ujú. quiere buscarlos y encontrarlos. Continúa lo que estabas diciendo antes, Te que contando decía el... que ayer comencé a leer este libro que nunca me hubiese interesado leer o no hubiese sospechado y empecé a engancharme con la historia y con el planteo que hace este escritor, que es un gran, digamos, pensador. Hay algunos que dicen inclusive un filósofo Ujú. de la literatura española. O sea, Unamuno es una persona que excede lo literario y tiene, digamos, una profundidad metafísica en su escritura, y en particular este texto, que plantea la angustia del ser humano, de él en particular, pero bueno, lo hace extensible a todas las personas, ante lo final, ante lo definitivo, ante la La muerte. muerte. Y es muy recomendable. Es una... Con las cosas ¿Cómo que sería están una pasando en el novela? mundo, es un ensayo, se Ah, un podría decir. ensayo. ¿Cuál es la diferencia de novela y ensayo? ¿Qué sería un ensayo? Una novela es Ensayar. es una ficción extensa, que trata uno o muchos temas, es bastante plural y que tiene muchos personajes. O sea, Ujú. el argumento de la novela se va como abriendo en distintas Historias. capas de Ah. significación o en distintas historias. Un ensayo es un texto que tiene, digamos, una intención más técnica, si se quiere, o que trata un tema específico, o que desarrolla o investiga un tema Ah, o sea, específico. en un ensayo no hay un personaje, entonces. Sí, puede Ah, puede haber. haberlo, Ah, puede estar ficcionalizado un ah, ensayo, pero un ensayo por lo general tiene cierta presunción científica. O sea, un ensayo eh, quiere demostrarle al lector y mucho más a la ah. Ah, que comunidad. está investigado, el tema fue investigado, que hay pruebas y Exactamente, eso. y mucho Ah, más a la comunidad académica, que uno se tomó el trabajo, los años, la lectura, la investigación. O sea, como que uno no hace las cosas tan a la ligera y simplemente soñando lo escribe, sino que ha ujú. buscado, que hay lo que se llama en términos de las ciencias humanas, o de las humanidades, hay una heurística, o sea, hay una búsqueda. Ujú. Y hay también una interpretación, hay una hermenéutica. Esto es lo que generalmente un ensayo trata de demostrar. La novela, que es una ficción, no tiene que demostrar nada, porque es una ficción. Quien la lee Ujú. puede creerla o no creerla, incluso puede no leerla. Claro. ¿Y qué otros géneros más bueno, que vos hayas leído, que te atrapen? Por ejemplo, con la poesía. ¿Cuál es la diferencia entre hacer una poesía? Yo voy a hacer un centro cultural, una poesía, ponele, que he visto muchos que, bueno, es como que, ay, cuentan su La vida. diferencia, digamos, Y, bueno, creo que habíamos hablado una vez y me dijiste como que eso no era poesía. ¿Qué es lo que define una poesía que es para que tiene, sea buena? O sea, bueno, si yo me voy a contar mi yo te vida, las boludeces contesto, amorosas mías. a tu pregunta, yo te contesto a tu pregunta con una pregunta que limita la posibilidad de esta respuesta. Sí. Vos me decís, ¿cuál es la diferencia? Y bueno, y vos me decís también, vos dijiste alguna vez que eso no era poesía. Yo pregunto, ¿quién puede decir qué es poesía y qué no es poesía? Ujú. En principio, tradicionalmente, para diferenciar esos distintos ámbitos del discurso,
siempre se hizo hincapié en la forma. Sí. O sea, la poesía tenía que tener una cierta forma de expresión en lo que hace al lenguaje, a la longitud de ese lenguaje, a la articulación de las palabras, a la sintaxis, a un montón de cuestiones que podían muy fácilmente identificar una cosa de la otra. O sea, si vos veías algo que estaba escrito con pocas palabras, en versos, aglutinados en estrofas, o sea, Es poesía. esto es una ¿Y poesía. pero es así o no? Desde el punto de vista formal, quizás sí, pero Ah, desde el punto de vista esencial, ¿qué te garantiza a vos que sea una poesía. o a cualquier crítico literario que algo que esté escrito de esa forma sea una poesía? Y para corroborar esto, Pero la poesía no es hay contar cosas la que vida están privada de escritas, uno, ¿no? no, o sí, Ah, hay cosas que están escritas de otra forma, o hay cosas que no están escritas, y acá volvemos al cine, volvemos a la imagen, a cualquiera de los directores que yo ujú, nombré, u otros, no sé, voy a nombrar a uno que es la quinta esencia de la poesía en el cine. sí. Me refiero a Andrei Tarkovsky, un director ruso maravilloso, que obviamente no pone los diálogos de sus personajes en estrofas, con ese Ujú, ritmo, perdón, con esa rima. Sin embargo, la fuerza de la imagen, el sentido profundo que trasciende la pantalla, la permanencia, lo inexplicable desde el punto de vista de las palabras, lo único y lo mágico de su producción, hacen que las imágenes que maneja Andrei Tarkovsky ujú, sean poesía pura y que no estén escritas en verso. ujú. Entonces, con esto lo que quiero decir es lo siguiente. Nadie puede decir qué es poesía y qué no es poesía, pero hay, digamos, un atajo, hay como una especie de camino fácil, se podría decir, hay como un consejo o como una receta para darse cuenta o para intentar darse cuenta que es poesía. La poesía, tenga la forma que tenga, trate el tema que trate, eh, haya sido escrita en el momento en que haya sido escrita o no haya sido escrita, como en el caso de gente que sin escribir hace poesía, me refiero a artistas, pintores, directores de cine, O sea, cualquiera puede ser poesía, ¿no? cualquiera puede hacer poesía. Pero no hay que... La Ah, poesía deja a la persona que toma en contacto con ella en un plano que supera lo humano, supera la ¿el que existencia escribe, misma. vos decís? ¿O el otro? No, Que lee. el que la recibe, me refiero al receptor, ya sea el que la lee o el que la ve. La Ah, poesía te pone en contacto con una realidad superior. sí. Esa realidad superior es inefable, como decían los poetas y los críticos literarios antiguos. O sea, no hay manera de describirla con palabras, es Ujú. inefable. ¿Cuál ha sido el mayor poeta de la Trasciende lo historia para humano. vos? Muchos. Pero decime dos, ponele. Decime dos por lo menos, ponele, ¿no? Ponele. Habría que ver en qué momento histórico, Bueno, no sé. habría que ver Yo de poesía no sé en qué nada. lenguaje, en qué lenguaje. Se me ocurre, por ejemplo, pensando, no sé, en la lengua italiana y en la historia de la poesía occidental o Ujú. europea, que Dante ha sido un poeta, Alighieri. Dante Alighieri, por supuesto, un poeta inmenso, inmenso, que pudo decir cosas sobrehumanas con palabras Ujú. humanas. Entonces, en ese mérito y en esa profundidad de creación y de imagen, es sí una de las cumbres de la poesía universal, Dante Alighieri. Muy bien. Bueno, algo más te iba a preguntar. A ver, Estaba viendo allá en el fondo, esa es una ánfora, ¿no? Es eso, justamente. ¿Qué es? ponele, ponele. ¿Qué sería? ¿De qué siglo sería eso? Contame un poco Es el del diseño, siglo me XX, gusta. Ah, porque la compré, ánfora se dice, ¿no? Ah. porque la compré en el siglo XX. Es algo que se parece, sí, o por lo menos desde lo Ujú, formal, tiene forma de una ánfora y sí, ujú. digamos, tiene Muy bien. como Bueno, unos dibujos, sí. unos faunos ahí Ahí me acordé lo que te iba a preguntar. ¿Ah? Ese fue un atajo nomás. A ver, Bueno, vos ¿de tenés dónde? antepasados, venís de tu mamá. Como Tenés todos seres humanos tengo antepasados antepasados, sí, de pintores, ¿no? de Tu abuelo pintores. era pintor, me habías Mi abuelo comentado. materno era artista Artista plástico, plástico. sí. Decime qué estilo hacía él y dónde se pueden ver los En dibujos, y realidad a no qué se se pueden ver en dedicaba, ningún lado aparte. porque, digamos, la obra Ajá. particular, digamos,
de mi abuelo, que sobrevivió muy poca de esa obra, está solamente en mi familia, en mi poder, en algunos Ujú. cuadros, en algunos dibujos, bocetos que hizo él. Él se dedicaba a pintar frescos, que es una forma, digamos, bastante difícil del arte pictórico. Sí, O sea, porque ¿en qué porque consiste? necesitan precisamente, digamos, grandes dimensiones Ah, sobre las cuales se pintan, son paredes o muros. Él pintaba los interiores de las bóvedas, las cúpulas de las iglesias y de las bóvedas en los cementerios. Ahí se están peleando los sí, los gatos. gatos. Ay, Y Dios. particularmente en el cementerio de Chacarita, acá en la ciudad de Buenos Aires, Ujú. ahí hay muchas obras que todavía quedan, porque digamos, no ha habido una conservación edilicia de Ujú. esas bóvedas, ya sea porque los dueños se han muerto, ya sea porque el Estado, no sé, el gobierno de la ciudad de Buenos Aires no conservó ese patrimonio histórico. Muchas cosas se han perdido, queda muy poquito, pero Ujú. es ahí donde se pueden ver esos ángeles y esas cosas que pintaba mi abuelo en las cúpulas de, de las bóvedas del cementerio y quizás en alguna iglesia. El resto, digamos, son algunos cuadros que están en mi casa, ¿no? Perfecto. No ha quedado más que eso. Si tuvieras que recomendar a una persona que viene de otra provincia un lugar para visitar acá en Buenos Aires, o dos lugares o tres, ponele, que hay muchos, yo sé. Es muy ¿Qué difícil. lugares, bueno, entre los tres mejores lugares que vos pudieras recomendar a la gente, o que decís, bueno, andate sí o sí a tal lado porque tenés que conocer eso? ¿Qué lugares serían? ¿En la ciudad de Buenos Aires o en la provincia de Buenos Aires? Sí, puede ser una provincia. Pero Bueno, bueno, generalmente la gente que viene por ahí es como que se quedan por ahí en como la uno es más capital. porteño, digamos, tiene más Ajá, caminada, más andada la ciudad de Buenos Aires, podría recomendar cosas de la ciudad de Buenos Aires. Acá hay cosas maravillosas para ver que cualquier persona que sí. venga de otra provincia, de otro país, tendría que ver. Se me ocurre, a ver, desde el punto de vista urbanístico, que tendría que ver el casco histórico de la ciudad, que tiene obras arquitectónicas maravillosas, me refiero a San Telmo, Sí. Barracas, Microcentro. Eh, Tendría que ver, digamos, el barrio de La Boca, por supuesto, con todo ese color que le da el populismo y con todo ese legado que han dejado, digamos, los inmigrantes italianos en el siglo pasado, todo ese color que se manifestó Ujú. maravillosamente bien en la pintura de Quinquela Martín. Tendría que ver los parques, esto sí, lo recomendaría particularmente. Parques, como que Los muchos parques que tiene la ciudad de Buenos Aires, desde el Parque 3 de Rivadavia. Febrero, lugares más grandes, o sea, lo que nosotros conocemos como los bosques de Palermo, que es Claro, sí. el Parque 3 de Febrero y otros parques más, La que fueron Sama. diseñados por Thais, un gran Sí. paisajista francés, Carlos Tais. Carlos Thais, exactamente. Viste que sea. Oh, qué maravilla su cultura. Que Perdón, claro. son únicos en Ujú. el mundo. No hay lugares en el mundo que tengan esa parquización y que haya perdurado a través del tiempo y que por suerte, bueno, ha sido mantenida y cuidada. No sé, ver el Rosedal de Palermo, ver eh, el Parque 3 de Febrero, bien te decía, o no sé, la parquización. Ahí ya me tengo que ir a otro lugar que no está en Buenos Sí. Aires, por ejemplo, de la ciudad de Córdoba, que también fue diseñada por él. Ah, sí. Creo O que en sea, Misiones también hubo. es por todo el país, por suerte, sí. Muy bien. Bueno, para ir cerrando la nota, bueno, acuérdense de suscribirse en YouTube, que acá voy a dejar el canal, bueno, está en el perfil igual. Y ¿te parece si hacemos una segunda parte de un versus, que es un juego que yo te digo, por ejemplo, el nombre de alguien versus tan, y vos elegís uno, y bueno, de ahí lo tacho a ese y se enfrenta con otro, así. Bueno, Eh, me parece bien, o tengo el ping-pong de y si me preguntas-respuestas. Ah, propones hacer una segunda parte de esta entrevista, a lo mejor, porque hemos hablado de muchas cosas hoy y quizás no tanto de cine, a lo mejor te puedo contar cuál es el gran proyecto cinematográfico que voy a encarar este año, que es mi segundo largometraje. bueno, dale. Entonces, vamos a hacer una segunda parte, corto.